noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase y vamos a ver, continuamos viendo la ley del fondo de tierra. Habíamos iniciado ya a hablar de la ley del fondo de tierra. Recuerden, jóvenes, esta institución del Estado se va a encargar de la política, la política agraria, pero principalmente en relación a la problemática agraria. Buenas noches, jóvenes. En relación a la tenencia de la tierra, razón por la cual el fondo de tierra, decíamos, de conformidad con los acuerdos de paz, vino a sustituir al Instituto Nacional de Transformación Agraria, cuya función principal fue impulsar el proceso de transformación agraria entregando a los campesinos tierras. Pero estas tierras eran las tierras del Estado, las famosas tierras baldías, tanto en el norte como en el sur, en el occidente, casi en toda la República estuvo participando el Instituto Nacional de Transformación Agraria, menos en el caso del PPI. Y al surgir el fondo de tierra, veíamos, jóvenes, si me permiten, por favor, vamos a leer, pues a analizar los contenidos de esta nueva ley, la ley del fondo de tierras. Decíamos, recuerden por favor, es el decreto 24-90, surge en 1999. Entonces tenemos, entre otros aspectos, ya habíamos hablado sobre, es una institución autónoma del Estado. ¿Y por qué autónoma? Recuerden, se indicaba para evitar interferencia en las decisiones, en lo que el fondo de tierra pudiera determinar en relación a la entrega de tierras. Pero básicamente aquí teníamos, ya vimos esto, jóvenes, el fondo de tierras como entidad estatal, pero la política fundamental a impulsar por parte del fondo de tierras, jóvenes, en materia de acceso a la tierra por parte de los campesinos, es impulsar un mercado de tierras. Esa es la idea fundamental, impulsar un mercado de tierras que posibilite la compra de tierras, ya no la adjudicación de tierras, pero la compra de tierras obviamente de particulares, no del Estado, la compra de tierras de particulares en vista de que el proceso que impulsó el Instituto Nacional de Transformación Agraria durante los 30 años, pues agotó prácticamente las famosas tierras baldías. Razón por la cual, pues ahora le corresponde al fondo de tierras hacer uso de ese espacio, el mercado de tierras, ¿verdad? Y a través de este mercado de tierras, pues van a aparecer oferentes y van a aparecer demandantes. Y este mercado de tierras, el famoso mercado de tierras, va a estar basado principalmente en el principio o en la ley de la demanda y de la oferta. ¿Quién ofrece? ¿Quién compra? Y luego el mismo mercado va a poner los precios de esos bienes. Posiblemente se entren en negociaciones a efecto de llegar a un punto de coincidencia en el precio del bien que se acuerde. En eso consiste fundamentalmente el mercado de tierras. Es decir, la libertad que tiene el oferente de vender o de ofrecer lo que es suyo y al precio que mejor le convenga, ¿verdad? Al precio que mejor se le presente en el mercado. De igual manera, el demandante pues acude a ese mercado y a comprar, en este caso, la tierra, y también bajo sus posibilidades. Si tiene pues, suficiente dinero, pues comprará esa tierra. Entonces, si alguien, perdón, jóvenes, ¿alguien pide la palabra? No, bueno, gracias, jóvenes, bien, gracias.
Pues en eso consiste el mercado de tierras. Y le decía acá, ya diciendo esto, vimos el artículo 1, que se refiere precisamente a la creación de esta institución. Luego, jóvenes, vimos la naturaleza del Fondo de Tierra, cuáles son sus objetivos. Remarcábamos precisamente como puntos, yo creo que importantes de esta ley. No la vamos a leer toda, jóvenes, acá en clase, pero pues decíamos la obligación, por favor, es de leerla, pues, dentro de nuestra preparación jurídica, a leer toda la ley. Y es así, por favor, en clase no nos va a dar tiempo. Vamos a destacar los puntos a nuestro juicio relevantes para nuestro curso. Entonces decíamos, jóvenes, uno, acá aparece precisamente el tema del acceso a la tierra. Este es uno de los puntos nodales acá, es uno de los puntos importantes dentro de la ley, jóvenes. Facilitar el acceso a la tierra en propiedad, ya sea personal, colectiva o social de los campesinos. También señala, puede ser campesinos individuales o organizados, pero también de hecho sabemos que individual es casi imposible atender a miles de campesinos, bueno, razón por la cual vamos a ver con tierras, pues impulsa la organización de los campesinos para que sea mayor el beneficio a través de esta forma de organización. Pues le decía el acceso a la tierra, uno de los puntos importantes en la ley del Fondo de Tierra, jóvenes. En otras palabras, la función o la misión fundamental del Fondo de Tierras es facilitar el acceso a la tierra de los campesinos. Obviamente a la propiedad, como les decía, pero indistintamente la forma que vaya aquí, indistintamente. Incluso también el Fondo de Tierra sabe muy bien que no puede tener en propiedad particular, porque si se entrega la tierra en propiedad particular a un campesino, probablemente y desafortunadamente es parte de la realidad de nuestro país, pero al rato ya la está vendiendo y se queda nuevamente sin tierra. La razón por la cual una de las exigencias para abordar este tema de acceso a la tierra es que va a ser en forma organizada. Bueno, por favor, acceso a la tierra, obviamente de los campesinos. Uno. Luego encontramos acá también en el marco de la ley, jóvenes, que es bien importante ese acceso a la tierra, pero acá como obligación, como una función fundamental principal del Fondo de Tierras es el impulso de un mercado de tierras, es decir, llevar a cabo ese acceso a la tierra de los campesinos a través de la compra de tierras. Impulsar un mercado, señala, jóvenes, crear, favorecer, establecer, si queremos crear las condiciones de un mercado de tierras que diga, señores, ¿quiénes quieren vender sus tierras? Por favor, oferentes, vengan, ofrezcan las tierras que ustedes ya no las quieren trabajar, por X motivo, ya no las quieren administrar, con mucho gusto se las compramos. El mercado de tierras. Y luego también, diga. Disculpe la molestia, usted está presentando la diapositiva. Sí, no se ven. Perdone, voy no, a... No se ve. Ok, bueno, gracias. Gracias, muy amable, le agradezco mucho. Entonces vamos a hacer, perdone, disculpe. Gracias, compañera. Entonces tenemos acá, jóvenes, lo quisiera ver acá. Tenemos esto del mercado de tierras, decía, gracias. Tenemos acá, se va a impulsar precisamente a través de la, ahora creo que, aquí estamos. Entonces tenemos acá el impulso de este mercado de tierras. Ahora sí, gracias, compañera, muy amable. ¿Ahora sí se ven?
Sí, Muchas gracias. Sí, muchas gracias, muy amable, gracias. Entonces le decía, jóvenes, uno, el acceso a la tierra. Dos, la creación de un mercado de tierras, es decir, un espacio de compra y venta de tierras, y ese va a descansar ese espacio sobre la ley de la demanda y de la oferta, donde van a haber oferentes y van a haber demandantes. Les decía, porque activo, pues el Fondo de Tierras tiene la obligación de que esto se vaya conociendo, se vaya difundiendo de que existe la intención de comprar tierras, y aquellos que ya no quieren trabajar sus tierras, pues que se las ofrezcan al Fondo de Tierras. De igual manera, quizá el Fondo de Tierras no va a llamar a los campesinos. Los campesinos acuden al Fondo de Tierras para entrar precisamente en ese mercado de tierras. Entonces, como se indica acá, mediante la articulación de oferentes y demandantes. Repito, aquí va a prevalecer la ley de la oferta y la demanda. Probablemente el dueño, por una finca de 10 caballerías, pida, por ejemplo, 10 millones de quetzales. Entonces, pero aquí se puede llegar a alguna negociación, rebajas, pone más, pone menos. Hablamos precisamente del mercado de tierras. Otro mandato importante que aparece en el texto de esta ley, decíamos también, repasando, porque nos quedamos por los órganos, pero repasando, por favor, es la constitución de fideicomisos. Y el fideicomiso es una figura jurídica del derecho mercantil bancario hoy, que consiste en un contrato de administración donde va a aparecer la figura, por un lado, de fideicomitente. El fideicomitente es la persona que va a entregar un dinero o un bien, y que el banco, el fiduciario, aparece el segundo sujeto de el fiduciario, que es el banco, se deposita en el banco un dinero o un bien para que este banco administre ese dinero. Y luego aparece la tercera figura, el fideicomisario. En este caso, de conformidad con el texto de la ley, aparecen los campesinos como fiduciarios, como beneficiarios, como los favorecidos. Y en eso consiste, jóvenes, y aparece una figura mercantil en el texto de esta ley agraria, de carácter y de naturaleza agraria. De ahí también hablábamos en clases anteriores de la relación del derecho agrario con el derecho mercantil. Entonces, en el texto de esta ley aparece el acceso a la tierra, el impulso o el mercado de tierras, pero aparece el fideicomiso. Es decir, que a los campesinos no se les va a entregar dinero directamente, pero tampoco el Fondo de Tierras va a manejar esos dineros directamente, sino el dinero que va a recibir el Fondo de Tierras, ya sea del Estado, del gobierno, o bien de la cooperación internacional, se destina, se ubica en el banco para los campesinos que vayan a ser favorecidos. Entonces, repito, entonces aparece el fideicomiso, el fideicomitente, el fiduciario, el banco, y el fideicomisario, los interesados. Razón por la cual también indicábamos, en relación al fideicomiso, aparece el comité técnico de los fideicomisos. Por favor, me apagan su micrófono, por favor, jóvenes. Por favor. Luego aparecen los comités técnicos relacionados estrechamente con el fideicomiso. Los comités técnicos de los fideicomisos va a aparecer un representante en este comité técnico del fideicomiso, un representante del fideicomitente, en este caso del Fondo de Tierras. Y aparece también un representante del banco, del fiduciario, y un representante de la organización campesina o del fideicomisario, de los beneficiarios, para que, constituidos en comité, conozcan los proyectos productivos o en qué forma se van a utilizar los fondos. No se entregan así, decía el otro día, jóvenes, de manera suelta.
sino que tiene que calificar este comité los procesos de ejecución de esos proyectos para asegurar precisamente la inversión. En el texto de la ley, recuerden que son figuras novedosas, no aparecían en la ley de transformación agraria, ni de comiso, ni mercado de tierras, porque el Estado entregaba las tierras, no las regalaba, pues, se las daba a los campesinos para que las pagaran poco a poco. Pero ahora que hay una participación importante de los particulares, de los que tienen su propiedad, la propiedad privada, para que puedan vender su propiedad, si ya no tienen pues la capacidad, ya no quieren manejar sus propiedades. Importante en el texto de la ley, digamos, en esta parte. Luego, las facultades del Fondo de Tierra, nuevamente se insiste en el acceso a la tierra a los campesinos, y esto son facultades y potestades del Fondo de Tierra. Esto lo leí, por favor, invitados de acá al régimen jurídico del Fondo de Tierra, no es de mucho interés nuestro. Por favor, en esta parte igual los bienes del Fondo de Tierra tampoco es de interés muy especial, pero ahora para nuestra formación jurídica, ¿sí, jóvenes? Porque tenemos que leer la ley, eso es bien importante. Pero para los efectos de nuestro curso no tiene mucha trascendencia, por razón por la cual pues vamos a leer en forma personal estas disposiciones legales, cada quien por favor dentro de su formación jurídica. Ahora sí nos interesa para los efectos de nuestro curso el título tercero y los artículos que vienen, la organización. Estamos hablando de la organización de esta nueva institución del Estado, a cuyo cargo está el impulso de la política sobre el tema tierra, la tenencia de la tierra, la problemática agraria en nuestro país. Entonces, acá nos quedamos el otro día, encontramos a los órganos superiores del Fondo de Tierras, y aquí aparecen precisamente tres órganos. Especialmente tienen mucha importancia el papel que van a jugar los dos primeros órganos. El último órgano, las sugerencias, pues más es un papel administrativo, jóvenes, pero fundamentalmente en el caso del Consejo Directivo el papel es de conocedor, discutidor, si es un órgano deliberante, conoce, delibera, pero fundamentalmente toma decisiones, es un órgano decisor. Es un órgano decisor, joven. Decide, toma decisiones, que trasciende en toda la institución, pero no solamente en la institución, sino en todo su quehacer en relación al mandato fundamental para el cual fue creado el Fondo de Tierra, el Consejo Directivo. El otro órgano es la Gerencia General, a cargo de un gerente. Es otro órgano importante que vamos a ver, ejecutor. Hace que las cosas se cumplan, hace que las decisiones que ha adoptado, que ha tomado el Consejo Directivo se hagan realidad administrativa y jurídicamente, ¿no? E incluso en forma financiera y para los efectos prácticos para los campesinos en la adquisición de sus bienes, de las tierras. Estos son los dos órganos importantes. Obviamente está este otro, las sugerencias. Razón por la cual vamos a ver, creo que en primer lugar, el Consejo Directivo, ya en el capítulo 2, artículo 10. Acá nos quedamos en la clase anterior al hablar cómo se integra este Consejo Directivo. Y adelantando, diríamos, bueno, tendría que integrarse por personas o por instituciones que tengan que ver con la problemática agraria, con el desarrollo económico, social del campo, de los trabajadores del campo, de los campesinos. Tendría que ser así, jóvenes. Aquí realmente sería sorpresivo o inaudito, más que sorpresivo, encontrar que en el Consejo Directivo del Fontierras apareciera el Ministerio de Agricultura hablando de fútbol. No creemos que sea así, sino que tendrían que ser las organizaciones, las entidades que se dedican precisamente al desarrollo económico social del agro. Así tenemos
por favor, son 7. En primer lugar, el Ministerio de Agricultura, Ganadería. Recordemos, de conformidad con la Constitución de la República, el Estado también tiene una política, la política agraria para todo el país de manera permanente, no solo de un gobierno. Está en la Constitución Política de la República. También lo privilegia, pero le da mucha importancia a la actividad agrícola, pecuaria y también silvícola del país para promover el desarrollo económico y social de Guatemala. Y tenemos aquí al Ministerio de Agricultura, que será uno de sus viceministros, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación y su suplente, que será uno de sus ministros. Y resulta el ministro con eso ser el presidente de este consejo, este que estamos viendo, el consejo directivo. Hasta podríamos decir que es lo más natural, porque se está encargando del tema agrícola, ganadero, y de la alimentación y también silvícola, y el aprovechamiento del agua, también del recurso hídrico. Luego tenemos otra institución, sí es importante el manejo del dinero. No solamente del dinero que va a entregar el Estado con tierra para que sobreviva, para que viva, o en su caso para que sobreviva, para que atienda sus requerimientos, sus necesidades y cumpla con sus fines y objetivos, aparece el Ministerio de Finanzas. La ley dice un director titular y un suplente. Entonces, en el consejo directivo vamos a tener al director titular y obviamente cuando no esté titular pues será sustituido por el suplente, y señala que deberá tener rango de viceministro o en su caso de director. Por ejemplo, el director de contabilidad del Estado es de una oficina del Ministerio de Finanzas Públicas. Nos parece pues de lo más correcto, de lo más atinado por el manejo de los fondos. Y por otro lado, jóvenes, por ejemplo, las donaciones que recibe Guatemala y que pudieran destinarse a los programas, a los proyectos del Fondo de Tierra, pues entra a través del Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas tiene que registrar esas donaciones, esos dineros o esos bienes que se le donan a Guatemala. Obviamente pues es importante la presencia en ese consejo directivo del ministro de Finanzas Públicas. Por otro lado, también está el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario. Tiene que ver con ese desarrollo agropecuario, agrícola, con la actividad ganadera, aunque no esté aquí, pero también la actividad silvícola, recuerden, y el aprovechamiento de los recursos hídricos, también importante, por eso aparece CONADEA, también un director titular y suplente. Por otro lado, encontramos a una entidad, una organización privada, particular, la Cámara del Agro de Guatemala. Se incluyó dentro del Consejo Directivo, como parte del Consejo Directivo del Fondo de Tierra. ¿Por qué? Pues obviamente tiene que ver con el agro de Guatemala. Pero un poquito más allá también creo que a la Cámara del Agro no solamente le interesa, sino es importante su presencia en el Consejo Directivo, porque se va a impulsar por parte del Fondo de Tierras un mercado de tierras. ¿Y quién, si no la Cámara del Agro de Guatemala, conoce a los que tienen tierras, a los que poseen tierras? Y la posibilidad pues, de hacer esa comunicación, de hacer de conocimiento, probablemente a los miembros de su Cámara o de la Cámara, o de otros allegados a la Cámara, para que puedan entrar como oferentes en ese mercado de tierras. Razón por la cual aparece la Cámara del Agro de Guatemala, que de una u otra manera también conoce la problemática y la realidad agraria del país. Luego tenemos también como director titular y suplente, un director y suplente, las organizaciones indígenas de Guatemala, con personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque también encontramos que un buen número de los campesinos, ya vimos y hablamos de los jornaleros,
Hablamos de los campesinos pobres, etcétera, etcétera. En la primera parte de nuestro programa encontramos un gran contingente de campesinos mayas trabajando en el agro, desarrollando actividades en el agro. Por 3 meses, digamos, mejor de los casos, hablábamos a veces hasta 4 meses, pero son los campesinos que van y trabajan cotidianamente en las actividades de la ganadería, de la agricultura y también de la silvicultura, pero especialmente de la agricultura, ¿no? Razón por la cual aparecen las organizaciones indígenas de Guatemala con personalidad jurídica, y hay varias, existen varias organizaciones, porque incluso únicamente indica organizaciones jurídicas de Guatemala con personalidad. Eso sí, tienen que estar legalizadas, ser consideradas como sujetos de derechos y obligaciones, dada la trascendencia de su actuación dentro del consejo directivo, donde van a decidir aspectos financieros, aspectos económicos, jurídicos. De tal manera, pues no puede llegar alguien o alguna organización sin personalidad jurídica, porque tarde o temprano se le tendrá que pedir cuentas. Entonces aparecen las organizaciones indígenas de Guatemala. Aparte, ¿cómo hacen? Pues ahí ya lo vamos a ver, está en el reglamento de la ley, ¿no? Sus procesos de selección, sus procesos de elección, pues está en el reglamento de la ley. Pero no vamos a ver el reglamento de la ley. También nos preguntábamos, entrábamos a ver, no, nos concretamos a ver la ley del fondo de tierra. Pero si fuera el caso, también pues ahí está el reglamento para ilustrarnos de mejor manera. Luego, y finalmente, dentro de este consejo directivo, también está un director titular y suplente de las organizaciones campesinas de Guatemala, con personalidad jurídica. Pues hay varias jóvenes, hay varias de las últimas que hemos oído hablar acá. Están los que hay una organización campesina del occidente de Guatemala, hay organización campesina del oriente de la República. También hemos visto y ya visto a través de los medios de comunicación una que se ha connotado, que se ha dado a conocer ampliamente, CODECA, por ejemplo, entre otras organizaciones campesinas. Hay varias. Entonces tendrán que, entre todas ellas, elegir a un director titular y a un suplente para que formen parte del consejo directivo. Así encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, precisamente representantes de estas organizaciones y de estas entidades públicas dentro del consejo directivo. Recordemos, y esto tiene que ver ya con el artículo 41 que vamos a ver más adelante de esta ley, el hablar de este consejo directivo como órgano colegiado del fondo de tierras, un órgano colegiado del fondo de tierras. Luego aparece la gerencia general. Acá tenemos ya perdón, jóvenes, se me olvidaba, son 7, disculpen, jóvenes, se me estaba olvidando de las cooperativas. De igual manera, jóvenes, como sujetos del derecho agrario, también mencionamos a las cooperativas, un representante, un titular y suplente en representación del movimiento cooperativo, federado, recuerden cuando hablamos de la federación de cooperativas, o en su caso no federado, digamos las cooperativas independientes, caben esas dos posibilidades, cooperativas federadas o bien cooperativas independientes. Tenemos acá su participación precisamente en el consejo directivo. Son 7, entonces son 7 entidades. Luego señala la convocatoria de los delegados referidas en los literales E y F, o sea, de las organizaciones indígenas, de las organizaciones campesinas. Lo hará la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, y los referidos en la literal G lo hará el Instituto Nacional de Cooperativas de NACOP a través de su consejo directivo. Está dando la indicación de cómo se reclutan, cómo se incorporan estas personas en un proceso selectivo, o puede ser electivo, al consejo directivo del fondo de tierras. Las resoluciones, vamos a ver, repito, tienen que ver también con el artículo 41 de esta ley. Estas son las funciones
Quizás, digamos, una de las funciones para nosotros, para nuestros efectos, decíamos el otro día, ¿no? Es importante del fondo de acá, pero quisiera acá, jóvenes, estos, creo que esto es bien importante para los efectos del acceso de los campesinos a la tierra y a los proyectos productivos. Dentro de las funciones del Consejo Directivo está conocer y aprobar los proyectos de financiamiento beneficiarios del Fondo de Tierra. Ya lo demás es meramente administrativo, financiero, administrativo. Pero en el marco del acceso a la tierra, e igual en la constitución de los fideicomisos, y luego también en cuanto al tema del mercado de tierras, en esta letra K está, creo que el fundamento para impulsar ese acceso a la tierra, el mercado de tierras y la constitución de los fideicomisos. Tenemos el papel del gerente general, acá es un cargo unipersonal, está a cargo de un órgano unipersonal, una persona que va a ser nombrado precisamente por el Consejo Directivo, señala acá los requisitos para ello y las atribuciones que tiene el gerente general, que va a ser prácticamente el ejecutor de las decisiones del Consejo Directivo de la institución. Acá tenemos las funciones. Y las sugerencias señala el tercer órgano directivo. El Fondo de Tierras contará con las sugerencias que sean necesarias porque incluso casi la misma ley pues, no, le da esa prestancia como órgano superior, sino que sencillamente yo creo que son los que van a colaborar y apoyar el trabajo principalmente de la gerencia. Existe una unidad de asesores de la institución, no solamente, vamos a ver adelante, no solamente en aspectos jurídicos, sino que también en aspectos técnicos. En aspectos jurídicos serían abogados que apoyan la creación de las organizaciones de los beneficiarios, así también como los estudios de gabinete de las tierras que van a ser ofertadas para ver su situación legal, su situación jurídica. Pero vamos a ver acá, solo en cuanto a las calidades de régimen personal, tampoco es de mucho interés para nosotros. Acá régimen personal queda ya en el instituto, el reclutamiento de personal. Ahora sí, el título cuarto. ¿Cuáles son las operaciones del Fondo de Tierras? ¿Te interesa? Encontramos acá, por ejemplo, a los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios del Fondo de Tierras? Esto sí es importante saber, bueno, y cuáles son los criterios en que se fundamentan los criterios legales, en que se fundamenta la calificación de los beneficiarios, para considerar a los beneficiarios, las formas de organización y aspectos operativos. Así encontramos en el artículo 20, nos indica los beneficiarios. Serán beneficiarios de Fondo de Tierras los campesinos y campesinas guatemaltecos. Hay una organización campesina conformada por guatemaltecos, pero también hay algunos salvadoreños, por ejemplo, jóvenes, que dan la limitación solo para los guatemaltecos, así como dice la ley. Individualmente considerados o bien organizados para el acceso a la tierra y la producción agropecuaria, la agricultura, la ganadería, también entra ya, por primera vez encontramos expresamente acá el tema silvícola, el tema forestal, y también el aprovechamiento del agua, la hidrobiológica, el tema del agua joven. Entonces tenemos, estos son los beneficiarios, campesinos y campesinas guatemaltecas, ya sea de manera individual o de manera conjunta pero organizada. Las condiciones de elegibilidad de los beneficiarios del Fondo de Tierra se establecerán, serán establecidas en el reglamento específico, el cual deberá emitirse en plazo, aquí señala un plazo, para las condiciones, repito, pues, será acudir al reglamento, por favor, por hacerlo. Luego, tenemos acá el Fondo de Tierras, en el marco de sus proyectos, deberá estimular la participación del campesino. Hoy día ha sido importante la participación de la mujer, como se dice, se visibiliza más.
antes pues, realmente era invisible la participación de la mujer, no obstante su entrega, no obstante su compromiso, incluso hasta profesionalidad con el tema tierra, porque también ha trabajado la tierra, no únicamente acá en la ley se establece ya de manera expresa precisamente la obligación de estimular esa participación de manera individual de la mujer. No podrán ser elegidos como beneficiarios de fondo de tierras aquellas personas que han sido sujetos de adjudicación de tierras para la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica por parte del Estado, hasta la promulgación de la presente ley. Esta parte, aquí le digo, en esta parte, jóvenes, se refiere a aquellas personas, a aquellos campesinos, en su caso campesinos, pero más varones, que fueron beneficiados por el proceso de transformación agraria impulsado por el Instituto Nacional de Transformación Agraria, ya sea en forma individual o colectiva, pero normalmente lo que hemos conocido, jóvenes, a los patrimonios agrarios colectivos, pues en estos patrimonios agrarios colectivos se le entregaban a varias familias y quedaban bajo la tutela del Instituto Nacional de Transformación Agraria estas entregas durante 10 años. El tutelaje la tutela del INTA era durante 10 años. Transcurridos esos 10 años que los campesinos habían pagado las tierras jóvenes, su primera acción, su primer intento, su primer deseo era dividir la tierra, la división de la tierra jóvenes, y se dividía la tierra. Y al dividirse la tierra, muchos campesinos lo que hacen o lo que hicieron fue vender sus parcelas. Vender sus parcelas y se vinieron a las ciudades a cualquier tipo de trabajo. Es decir, que estas personas que ya habían sido adjudicadas, se les había adjudicado tierras, habían sido sujetos de adjudicación de tierras por parte del proceso de transformación agraria, pues sus nombres quedaron registrados en los registros del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Y si aún se logró inscribir esa tierra a favor del campesino en el Registro General de la Propiedad, y de igual manera en la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, obviamente, jóvenes, ya no se les podía beneficiar, porque entonces estaban como que aprovechándose de la situación y luego convertir esto también en un círculo de pobreza. Venden la tierra, gastan el dinero y vuelvan a tomar tierra otra vez y como eran baldíos, tomaban nuevamente la tierra y a solicitar al INTA otra vez, razón por la cual esta disposición legal cierra esa posibilidad, como se indica acá, salvo a todos los campesinos que por causa de fuerza mayor a los mismos no estén en posesión de las parcelas adjudicadas. Asimismo, quienes se benefician del fondo de tierras en aplicación de la presente ley no podrán optar a un segundo crédito. Bueno, pero principalmente esto que se refiere a las personas, a los individuos, a los campesinos que habían sido beneficiarios del proceso de transformación agraria. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad? De conformidad con el artículo 21, jóvenes, hay 3 criterios importantes para decir a quiénes se les va a comprar tierra, a quiénes se les va a dar esa facilidad, a quiénes va a tomar el fondo de tierras como sus beneficiarios. Para efectos de ser elegible como beneficiario de los programas de fondo de tierras se considerarán los siguientes criterios. En primer lugar tenemos a los campesinos y campesinas sin tierra. Recuerden acá, sin tierra. Hicimos una clasificación teórica en clases anteriores, de la clasificación de los campesinos. Y aquí encontramos a las personas que se dedican en forma permanente. Después no casual, no temporal, sino en forma permanente a labores agropecuarias, a labores forestales e hidrobiológicas, jóvenes, y que de acuerdo al Registro General de la Propiedad, en primer lugar, y los registros de los programas de acceso a la tierra que se establecieron en el Instituto Nacional de Transformación Agraria, pero también de acuerdo con la Dirección de Bienes del Estado, jóvenes,
Vicavi, que está en el Ministerio de Finanzas Públicas, no poseen inmuebles rústicos, cuya carencia deberán expresar en declaración jurada ante el funcionario o autoridad competente. Acá también estas instituciones, especialmente el ICAE, ha extendido y sigue extendiendo carencia de bienes inmuebles. Cuando una persona obviamente no tiene registrado un bien a su favor en esta oficina del Estado. Y luego el mismo Registro General de la Propiedad. Hoy día el Fondo de Tierras, porque tiene los registros que constituyó el INTA, pues tendrá que extender alguna constancia donde indique que la persona no posee tierra. Campesino o campesina, campesinos y campesinos sin tierra. 2. Estamos hablando de campesinos con tierras, campesinos y campesinos con tierra, pero la tierra es insuficiente. Señala personas que se dedican en forma permanente, sí, una de las características, una de las exigibilidades importantes de Acarrones es que sea de eso viva, que se dedica o que se dedique permanentemente a labores agropecuarias, forestales e hidrobiológicas, y que no obstante ser propietarios de tierras de extensión que poseen es igual o inferior a 1 hectárea, y la calidad del suelo no permite generar ingresos suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas y obviamente de su familia, aunque no se indica nada. Hay tierras muy pobres en cuanto a fertilidad, pero también hay tierras muy quebradas, hay laderas. Entonces, aun cuando tenga tierra la persona, el campesino, que solicita al INTA, pero está en estas condiciones, obviamente el INTA se puede considerar como beneficiario del INTA a esa persona o a esas personas. La extensión del terreno debe ser expresada a través de declaración jurada del propietario, puede ser acá, aunque dice con tierras, podrá comprobar las mismas mediante inspección ocular y análisis de condiciones de productividad de la calidad de los suelos del terreno. Aquí quisiera indicar, bueno, sobre todo en esta parte de la inspección ocular, aquí es donde entran los técnicos, los especialistas en este tema del fondo de tierras. Y vamos a ver adelante, aprovechando esto que tenemos acá, por ejemplo, cuando se van a comprar las fincas, además del estudio jurídico, el estudio de gabinete que se realiza de esa finca, de ese bien, de esa hacienda, pero también se hace un estudio de campo, una inspección ocular de parte de los técnicos o especialistas del INTA, del Fondo de Tierra, para que hagan un análisis de las condiciones de calidad de la tierra, de la productividad, de la calidad, de la fertilidad, de los suelos también. Pero acá se refiere en relación a la consideración de beneficiario con tierras. Y el tercer criterio tenemos acá para constituirse en beneficiario, campesinos y campesinas en situación de pobreza. ¿Quiénes son? O a quienes se consideran de conformidad con la ley, pues aquellas personas que se dedican en forma nuevamente permanente. Vean en los 3 casos. En el inciso de conformidad con la letra A, permanente a labor. Inciso B, permanente a labor. Inciso C, permanente a labor, cuyos ingresos familiares mensuales no superen el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales en el sector agrícola. Y luego de esos 3 criterios, recordemos, está el artículo 22 referente a los beneficiarios organizados. También hablamos acá que el Fondo de Tierras le es casi materialmente honesto en relación al tema dinero, en relación al tema presupuestario, financiero, atender solicitudes individuales de los campesinos. Realmente es sumamente, es una enorme cantidad, no hay tierra que alcance. Razón por la cual vamos a ver que pues acá se le da prioridad, quizás no privilegio, pero se prioriza a los campesinos organizados. Así tenemos en el artículo 22 beneficiarios organizados. El Fondo de Tierras facilitará servicios de asesoría jurídica a los beneficiarios para lograr la constitución de personalidad jurídica.
organizaciones. Está la unidad jurídica de la institución. Para la constitución pueden apoyar a los campesinos. Se necesita que estén organizados. Es una necesidad para poder atender a un buen número de personas. Ya sean estas asociaciones civiles, es decir, que se constituyen como asociaciones ante el REPEJO, la unidad de personas jurídicas civiles, personas jurídicas colectivas del Ministerio de Gobernación, donde se constituyen estas asociaciones, donde se aprueba su constitución, ahí se tramita, se inicia, se tramita y concluye el trámite hasta constituirse en personas jurídicas, otorgándole la personalidad jurídica. Pero también entra en el caso de las cooperativas. Aquí quedaría el Instituto Nacional de Cooperativas a atender precisamente ese tipo de organización bajo los auspicios del INACOP. Pero también hay otras formas de organización propia de las comunidades indígenas, que no son asociaciones civiles, sino que son organizaciones ancestrales que manejan el tema tierra. Hay varios en la República, especialmente las tierras comunales, que son tierras colectivas y que su dirigencia no está conforme a la ley vigente de nuestro país, sino que de conformidad al denominado derecho maya o el derecho consuetudinario o la costumbre indígena. Y se constituyen así manejan sus tierras, ellos mismos tienen este tipo de organización. Quisiera mencionar, por ejemplo, el caso de las famosas parcialidades del departamento de Totonicapán. Existen tierras, 15, 20 caballerías de terreno que se dedican especialmente al cultivo del bosque, fundamentalmente al cultivo del bosque, pero también hay tierras que se dedican al cultivo, a la práctica agrícola propiamente, a la agricultura. Y uno de los ejes fundamentales de la organización comunitaria es la relación de parentesco. No puede entrar cualquier persona a estas unidades de producción agrícola. Solamente los familiares, las familias reconocidas, obviamente, en Capán, y únicamente esas familias. Y no se puede dividir la tierra por nada del mundo. Absolutamente. No se puede, de conformidad con sus estatutos, con sus leyes, con sus derechos consuetudinarios. A eso se refiere esto. También, si quisieran, podrían ser beneficiarios del Fondo de Tierras, ¿verdad? Y luego dice, o cualquiera otra seleccionada por él. Tenemos entonces el caso de las comunidades indígenas. Tenemos aquí cerca de Guatemala, Palín, la comunidad indígena de Palín, para el manejo de sus tierras colectivas. Hablaba más o menos de 82 caballerías del terreno. Pues se constituyó una asociación civil, tramitada hace más o menos 40 años en el Ministerio de Gobernación, y maneja las tierras precisamente de la comunidad indígena de Palín. De igual manera, hay una comunidad indígena en Baja Verapaz, en Pisco, también con una considerable cantidad de terreno, y se maneja bajo precisamente ese derecho consuetudinario, derecho maya. Finalmente también está el municipio de Choagancho, aquí cerca de Guatemala, más o menos con 100 caballerías de terreno. Ahí existen las autoridades ancestrales y bajo su propia organización manejan este tipo de tierras. Pero podrían ser también, se podrían considerar, si así quisiera, ser beneficiarios del Fondo de Tierras, especialmente en el tema de los proyectos productivos, quizás no en la adquisición de tierras, sino fundamentalmente en los proyectos productivos. Luego, acá tenemos las operaciones financieras. Creo que es importante el financiamiento de los proyectos. El Fondo de Tierras apoyará y aprobará a los beneficiarios en la compra de tierras. Recuerden, aquí ya no es adjudicación de tierras así del Estado, no hay. Aquí es comprarle tierras a los particulares, a los dueños de las tierras, de las fincas, de las haciendas, que ya no quieren trabajar sus tierras por la razón que sea, y se la venden al fondo de tierra
se lo ofrecen al Fondo de Tierras para que el Fondo de Tierras pueda comprar esas tierras a los campesinos. Luego dice acá apoyará también la elaboración de estudios, pero de inversión, la asistencia jurídica. Alex hablaba de esto, toda la asistencia jurídica, digamos, el acompañamiento legal, pero específicamente en esta parte, jóvenes, en la asistencia jurídica, hay que hacer un estudio de gabinete y también registrar del terreno que se ofrece al Fondo de Tierras. Los abogados del Fondo de Tierras tienen que establecer cuál es la situación legal, el estado jurídico de la tierra, de la finca que se está viviendo. Hay que acudir al registro general de la propiedad para establecer si no pesa gravamen sobre esa finca, si no pesan anotaciones de demanda, juicios pendientes, hipotecas, por ejemplo. Entonces, ese es el estudio que hace en la parte jurídica, la unidad jurídica de la institución. Y luego la parte técnica es el estudio, como veíamos acá, jóvenes, por favor, acá, como veíamos acá, es el estudio de campo, ¿no? Acá creo que decíamos, a efecto de establecer la calidad de tierra a esto, para hacer una inspección ocular, un trabajo de campo, una visita de campo por parte de los técnicos de tierra, para analizar, para establecer, ahí sí establecer, hacer como un estudio, es un estudio de las condiciones de productividad, de la calidad de los suelos de terreno, porque a lo mejor, por ejemplo, el dueño de la tierra a raíz de estas grandes tormentas del Mitch y todo esto que hemos pasado y estos fenómenos naturales, jóvenes, que las tierras se hayan inundado y se convirtieron en tierras pantanosas y por eso ya no las pueden producir y prefieren venderlas. Entonces acá queda la obligación del Fondo de Tierra a hacer un análisis de las condiciones de productividad, de la calidad de los suelos del terreno. A eso se refiere esta parte cuando hablamos acá, cuando hablamos acá de ese financiamiento de las tierras. Sí, efectivamente acá este estudio de la asistencia jurídica y técnica que sea indispensable, con la finalidad de que, como decimos coloquialmente, que no les den gato por liebre, jóvenes. Es decir, lo que se tiene que buscar las mejores tierras productivas, fértiles, para que los campesinos salgan beneficiados, porque al final no se les está regalando la tierra, sino que se les está dando la facilidad de comprar estas tierras para que a través de los proyectos productivos puedan pagar precisamente el financiamiento que se nos otorga. Esa es entonces la parte que tenemos acá de este financiamiento de los proyectos. Luego, también en el artículo 24 se refiere a la garantía. Los beneficiarios deberán garantizar al Fondo de Tierra las entidades o a los fideicomisos aprobados los créditos que se les hubieran concedido para la compra de las tierras. ¿Cómo se va a garantizar? A través de una hipoteca, de tal manera que queda grabada la tierra que se ha comprado para que tampoco se deshagan de él inmediatamente. O reserva de dominio durante cierto tiempo, en tanto se paga el bien, pasará total y absolutamente a su favor, o se liberará totalmente la tierra hasta que se pague. Y también habla para la adquisición de otros bienes o sobre los mismos según sea el caso y otros mecanismos nacional de seguridad. Es decir, que no es nada más, bueno, compramos la tierra y hagamos y que se deshaga. El otro tema que les decía que aparece en la ley sumamente importante, la constitución de los fideicomisos, una figura típica del derecho mercantil o el bancario, o es el tema del fideicomiso. Les indicaba, es un contrato que se va a realizar precisamente entre las partes para que una entidad bancaria, el fiduciario, se encargue de la administración de los bienes, el cuidado, el respaldo de esos bienes. Pero también aparece la figura del fideicomitente. En este caso va a ser el Fondo de Tierras, que a través del Fondo de Tierras se van a trasladar los dineros
a través del fondo de tierra se trasladan los dineros para que se canalice al banco, y luego el otro sujeto que va a aparecer acá de esa relación jurídica contractual del fideicomiso, el fiduciario, que van a ser los campesinos beneficiados o los beneficiarios, para el manejo precisamente de ese dinero. No queda totalmente así libre, sino que se trata de garantizar lo más que se pueda, jóvenes, el manejo de esos fondos. Y luego la constitución, veíamos, de los comités de fideicomiso, para que vayan calificando si el desarrollo de estos proyectos productivos para la autorización de la entrega del dinero a cada tiempo. El financiamiento, bueno, esto ya es más, digamos, el financiamiento por parte del Estado. Aquí, si quieren ustedes, un tanto obvio, jóvenes, en cuanto al Estado, al haber constituido, al haber creado el Fondo de Tierras como una entidad autónoma, pues obviamente, jóvenes, el Estado tiene que financiar esa institución. No, a ese no hay para dónde. Luego el Fondo de Garantía, se decía que al principio pues vino el Estado, dijo, nosotros ponemos en la canasta 300 millones de quetzales. Señores, vamos a crear el Fondo de Tierras para aprovechar y ayudar, apoyar a los campesinos, a ver quiénes dan más. Porque la idea es que con la suscripción de esos acuerdos de paz, jóvenes, la comunidad internacional iba a mandar, pero dineral, para la solución de la problemática agraria de nuestro país. Y se dijo, muy bien, metámonos al tema del mercado de tierras. Y en el mercado de tierras cualquiera puede vender sus tierras, ofrecer sus tierras, vender sus tierras. Y bajo la ley de la demanda y la oferta. Y los campesinos que se organicen, que se preparen, porque va a haber tierra, porque va a haber dinero. Y como 300 millones de quetzales, y viene el Estado, pues constituye este fondo de garantía. Pues obviamente la expectativa era grande, jóvenes, pero realmente ya a la hora de la hora, como decimos, no llegaron los fondos del extranjero, de la comunidad internacional. No fue así como se esperaba. Realmente lo poco que hay es de aprovechar al máximo posible, preparar a los campesinos. En este tema del empresariado agrícola hemos visto ya esa idea que subyace dentro de las relaciones capitalistas de producción, y que trabajen lo más que se pueda, conociendo, aprendiendo día a día, trabajar los variables del mercado, tanto a nivel nacional como las variables del mercado internacional. A razón por la cual acá se indica otros mecanismos financieros a solicitud de fronteras y para los proyectos cuando las condiciones monetarias y financieras del país así lo permitan, con el objeto de capitalizar los fideicomisos. El Estado podrá captar recursos de los institucionales mediante la emisión y colocación de títulos de valores en el mercado interno o del exterior, previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. Tampoco se ha hecho, ¿no? Realmente acá luego viene la fiscalización de los fondos. En primer lugar, digamos, la fiscalización de los fondos, pues ahí le corresponde a la Contraloría General de Cuentas, los fondos que maneje del mismo tierras. Eso es así. Así trabaja y funciona las entidades del Estado. En tanto que los fondos que van a parar a los bancos, pues ya les corresponde, como vemos acá, jóvenes, a la superintendencia de bancos. Ahí ya es competencia de la superintendencia de banco controlar, fiscalizar a las entidades bancarias, en tanto que la Contraloría General de Cuentas, pues las instituciones del Estado que manejen fondos del Estado. Ahí tenemos la administración descentralizada de los recursos, los subsidios. ¿En qué consistía? Recuerden, es el apoyo que el Estado otorga de carácter económico, el apoyo económico. El Estado otorga de su presupuesto para compra de alimentos y capital de trabajo, a capital, para asistencia técnica y jurídica, obviamente para los vecinos, para subsidiar intereses, montos directos del capital, entre otras, evaluación de pago de asistencia
Y yo creo que es importante esto, hubo un periodo de gracia con este artículo 35, periodo de gracia. Los créditos para la compra de tierras que financien el fondo de tierras tendrán un periodo de gracia de hasta 4 años, aplicados de la capital. El Consejo Directivo podrá calificarse para los intereses del crédito. Recuerden esto de los 4 años, el periodo de gracia. Artículo 35, plazos de amortizaciones, lean esta parte, jóvenes. Y otro aspecto importante es esto que resaltamos, por favor, del artículo 38, exenciones. Las operaciones de compraventa financiadas con recursos del Fondo de Tierras en apoyo a los beneficiarios del mismo quedan exentos del pago de impuestos y los gastos registrales. Si es primera compra, estamos hablando del impuesto al valor agregado, al IVA. O si es segunda venta, recordemos, es el 3% de conformidad con la ley de timbre. Y de papel sellado, tenemos entonces el 3%. Y los gastos registrales, es decir, que acá pues, el Registro General de la Propiedad tiene su arancel para el pago de honorarios, pues acá hay una exención y así se establece específicamente en esta ley que se favorece a los campesinos. Luego señala durante un periodo de 10 años, ya puede haberse celebrado el contrato de adquisición de bien. Recuerden, son 10 años hoy. Los beneficiarios de los respectivos proyectos de fondo de tierras quedarán exentos del impuesto único sobre inmuebles, el famoso IUCI, y sobre cualquier tipo de impuesto que grave la propiedad territorial. Durante 10 años. Pasados los 10 años ya empiezan a pagar el famoso IUCI, los favorecidos. Finalmente, jóvenes, tenemos acá, en relación al tema, tenemos unos minutos, el fondo de tierras y los lugares ceremoniales. Hoy día, la población maya aún sigue practicando su cosmovisión maya y considera algunos lugares como lugares ceremoniales, lugares especiales para la práctica de esa su espiritualidad. Y acá en la ley se establece si el fondo de tierras determina que en la finca que va a comprar y que va a entregar al campesino, que va a trabajar el campesino, existe un lugar de estos, existe un lugar ceremonial o un lugar sagrado, como señala la Comisión Nacional de Lugares Sagrados que establecida actualmente dentro del marco del Acuerdo de Paz. Existe precisamente una comisión, la Comisión de Lugares Sagrados. Entonces, bien, jóvenes, pues se desmembrará ese lugar y se inscribirá a favor del Estado, para que las personas que acudan a ese lugar, pues puedan acudir de manera libre, razón por la cual también se establece que se constituirá la servidumbre correspondiente. Aquí estaríamos hablando la servidumbre de paso, para que puedan accesar a esos lugares sagrados. Que pues repito, para la población maya es importante, ahí manifiesta su espiritualidad. Entonces eso se establece acá en el caso de tierras compradas. Luego también la obligación de la coordinación técnica catastral con tierras con el RIC. Aquí no dice el RIC, pero por la institución responsable del proceso catastral, porque posteriormente surge el registro de información catastral. Entonces también el Contierras tiene la obligación de estrechar relaciones de coordinación en este tema con el RIC, en el tema de la información catastral. Ahora tenemos, jóvenes, los medios de impugnación, artículo 41. La ley de lo contencioso administrativo será aplicable para impugnar actos o resoluciones administrativas derivadas de esta ley. ¿Cuáles son los recursos que se interponen acá? ¿Y ante quién? Solo así brevemente, jóvenes, tenemos acá la ley de lo contencioso administrativo, decreto, bueno, ya la conocen, entonces, es el decreto número 119-96. En la ley de lo contencioso administrativo, decreto, repito, número 119-96, en el artículo 7 señala, recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución el memorial dirigido al órgano administrativo que lo hubiera dictado. Así brevemente, jóvenes. Entonces, ¿ante quién
¿O contra qué resolución? ¿O contra la resolución de quien se interpone el recurso de revocatoria de conformidad con la ley de lo contencioso administrativo? Sería, cabores, que la gerencia general tiene superior jerárquico, que es el consejo directivo. Entonces, en contra de las decisiones del gerente de la gerencia general, de conformidad con el artículo 7 del decreto número 196, ley de los contenciosos administrativos, se interpone el recurso de revocatoria. Y se habla de el plazo de 5 días. Recuerden, por favor. Luego, el artículo 9 de la misma ley de los contenciosos administrativos señala recurso de reposición contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, ya sean individuales o colegiadas de las entidades centralizadas autónomas, este es el caso, se interpondrá el recurso de reposición. Y también dice, dentro de los 5 días siguientes a la notificación. Entonces, en ambos casos, recurso de revocatoria, artículo 7 de la ley de administrativo, dentro de los 5 días. Luego, consejo directivo, recurso de reposición, también habla del plazo de 5 días. Por favor, recuerden eso. Acá está en el artículo 41 y en el artículo 7.9 de la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, yo no sé, a veces hacemos esta pregunta y normalmente dicen 30 días. Creo que se fundamenta en el derecho de petición que consagra de la Constitución de la República. Y no son 30 días, como estamos viendo, son, sí, por favor. Finalmente, voy de manera breve, aquí estamos hablando de la regularización. Aquellas tierras que se entregaron porque no cumplieron los requisitos debidos por el Instituto Nacional de Transformación Agraria, pues se faculta al Fondo de Tierras para que se regularicen esas tierras, incluso la posibilidad de dejar sin efecto esas adjudicaciones en el artículo 42, de igual manera en el artículo 43, la regularización por parte del Fondo de Tierras, precisamente de conformidad con lo que hizo acá en 1551 el INTA, fundando entonces en la ley de transformación agraria. Y por otro lado también el artículo 44, aquellos campesinos que no recibieron sus títulos definitivos, está facultado ahora el Fondo de Tierras a conceder los títulos definitivos para regularizar precisamente esa entrega de tierras. Esto es todo, jóvenes, en relación a la ley del Fondo de Tierras. Decíamos que es el decreto, hemos hablado, jóvenes, 2499, y aquí dejamos pues la ley, el reglamento no entra, el contenido del reglamento no entra en el examen, pero la ley sí. Y aquí terminamos este análisis, ya un poquito no tan profundo, pero creo que de las partes elementales. Recuerden, por favor, acceso a la tierra, compra de tierras, el fideicomiso, la organización del Fondo de Tierras, todo este tema que hemos hablado. Para la próxima clase entramos a analizar la ley forestal. Por favor, se van preparando para el día viernes. Sería la ley forestal. Muchas gracias, jóvenes, les deseo feliz noche. Nos quedamos hasta acá. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. José, perdone. Me estaban comentando si iba a haber alguna tarea o algo para zona este segundo parcial, licenciado. No, Juan José, no, solo vamos a hacer el examen. Es más adelante indicarles, jóvenes, nuestro examen va a ser en Moodle RAD. Por favor, va a ser en Moodle RAD, y así que regularicen su situación con Moodle RAD. Eso es, Juan José. No tenemos tarea, por favor. Y nuestro examen va a ser en Moodle RAD. No sé, Juan José, ¿alguna otra pregunta o si estamos claros? Muy amable, solo le quería indicar que le envié una información sobre un compañero que no le aparece nota en el listado.
pero ya le transferí la información. ¿Dónde la mandó Juan José? Perdone. Se la mandé a WhatsApp, licenciado. No le he recibido, fíjense. Si Me fuera imagino tan que amable. debe estar cargando. Si fuera tan amable. Bueno, va, perfecto, vamos a ver. Muchas gracias, muy amable. A usted, licenciado, feliz noche hoy. Buenas noches, jóvenes, muchas gracias. Licenciado, perdone. Sí, diga, gracias. Licenciado, perdone, de las leyes que hemos estado analizando, ¿hay que leerlo toda la ley, hay que leerla? Sí, por favor, toda la ley. Ahora, los puntos que destaco, pues yo creo que de ahí vamos a extraer preguntas, pero sí hay que leer toda la ley, por favor, les decía, para su formación. Como futuros abogados hay que leer, ahí sí que desde el artículo 1 hasta el final. Por favor, Glance, sí, toda la ley. Muchas gracias. Con otra pregunta, licenciado, perdón, el libro casi no, ahorita solo hemos estado viendo las leyes, ¿verdad, licenciado? No hemos tocado nada del libro, solo fue lo primero que vio. Exactamente, los sujetos del derecho agrario del libro. Y luego el documento del profesor Ricardo Celedón, les decía, de la página 611 a la página 619. Pero en este módulo vamos a ver el proceso agrario y aparece también en ese libro. De tal manera que hay que leer ese documento completo, por favor. Por favor, gracias. Gracias, licenciado. A usted las gracias. Les deseo feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.